Supongamos en Pasca, ¿cuántos votos hubo para alcalde? Válidos 3.200. Entonces, el que pase de cuántos votos tendría que sacar para, creo que de 120 votos, para recibir reposición de votos para alcaldía de Pasca, ¿sí? 4% de los votos válidos. Si saca menos de eso, no recibe reposición. ¿Y qué pasa? La pregunta que me hicieron, ¿y qué pasa si esa persona no recibe lo suficiente para hacer la reposición? Tiene que devolverle al Estado lo que recibió por no haber sacado la cantidad de votos mínimos. Y eso lo hace mediante una póliza que tiene que constituir el partido al momento de postularse, ¿cierto? Pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo funciona el cruce? La reposición y el anticipo. El Estado hace un cruce de cuentas donde le dice, yo a usted le di 10 millones, usted recibió 15 por gastos, por reposición de votos, tome 5, ¿sí? O yo a usted le di 5 millones, usted obtuvo reposición para tener 4, me debe 1 millón, ¿sí? Así funciona ese cruce de cuentas después al finalizar la campaña. Pero ahí vamos en fuentes de financiación de las campañas. Actividades lucrativas. Volvamos al caso, ¿no? Entonces, el muchacho o muchacha tiene 23 años, es contratista de una fábrica de muebles y está animado porque la familia le va a poner recursos, ¿cierto? Entonces, además, supongamos, él dice, pero ¿por qué no nos inventamos una venta de gorras? Gorras que digan Chiriquí, que digan Pueblo Bello. ¿Podría él hacer eso? Sí. Puede. Es una forma poco explorada por parte de las campañas, pero una campaña puede hacer actividades lucrativas legales que estén destinadas a la campaña. Desde, no sé, organizar una fiesta, vender gorras, vender lo que sea, pero son actividades que se pueden desarrollar. Hacer eventos, rifas, todo ese tipo de cosas funcionan, se pueden hacer. Contribuciones de particulares. ¿Cómo funciona esto? ¿Se acuerdan que el personaje está emocionado porque una empresa le va a financiar la campaña? Quitemos el hecho de que sea una empresa uruguaya, ¿sí? Es una empresa. ¿Puede una empresa meter recursos a la campaña de este muchacho o muchacha? ¿Puede? Pero la pregunta es, ¿cuánto puede? Entonces, ahorita nos metemos con el límite, pero aquí nos hicieron el anticipo de lo que vamos a ver. El 10% es lo que podría esa empresa meter como máximo aporte de un particular a la campaña. Ahorita les voy a bueno, de una vez les cuento. Ese aporte no aplica para créditos de particulares. Supongamos, la empresa de muebles constituye un crédito en favor de la campaña de este personaje. ¿Cuál es el límite que tendría? El límite del tope de gastos de la campaña, no el 10%, sino el 100%. ¿Sí? Y eso es algo de lo que ustedes tienen que estar muy pendientes respecto de su competencia. ¿Por qué? Porque esta es una forma como los candidatos suelen violar el régimen de financiación. Si ustedes se meten en una aplicación que hay en el Consejo Nacional Electoral que se llama Cuentas Claras, que les muestra las fuentes de financiación de todos los candidatos, y van a ver que muchísimos candidatos tienen aportes vía crédito de terceros, pero no son créditos, porque son créditos que después nunca se pagan, y como nadie le hace el seguimiento a que se pague o no se pague, en realidad son donaciones, ¿sí? Solo que se debe, pero nunca se cobra. Entonces esa es una forma de evadir la ley que tiene que ser, se las cuento para que ustedes le pongan el ojo a su competencia y digan, hey, y pidan los documentos, o sea, vía eso se puede hacer sanciones, se puede, digamos, uno puede estar al tanto de eso. Entonces, pasando, artículo 22, financiación. Artículo 23, límites a la financiación. Pasemos en limpio. ¿Cuáles son los límites a la financiación de particulares? 10%,
para donaciones y no hay límite para aporte vía crédito. Pero otra pregunta, ¿se acuerdan que los familiares del muchacho o muchacha querían aportarle? ¿Se acuerdan que preguntamos cuánto podía aportar el primo? ¿Cuánto creen que puede aportar el primo? ¿El 20%? La norma lo que establece es que el tope de campañas de aportes funciona diferente respecto de familiares y respecto de particulares. Entonces, vean la norma de los límites. Límites a la financiación privada. Ningún partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos podrá obtener créditos o recaudar fondos originados en fuentes de financiación privada por más del total de gastos de la campaña. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una campaña que tiene un límite de financiación determinado, que ya lo vamos a ver cómo lo fija el Consejo Nacional Electoral, nadie puede aportar más de eso. Y además, tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% del total, el caso que el compañero estaba desarrollando. La financiación originada en recursos propios del cónyuge, compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la ley no estará sometida a los límites individuales a los que se refiere esta disposición. Es decir, los parientes que autoriza la ley, lo que veíamos era cuarto grado de consanguinidad. ¿Sí? ¿Cuántos grados tiene mi primo? Hagamos el ejercicio, yo tampoco lo tengo así. Entonces, mi primo, de mi primo a mi papá, de mi papá al hermano, de mi papá, de mí a mi papá, 1, de mi papá al hermano de mi papá, 2, del hermano de mi papá a su hijo. Entonces, ¿cuánto puede aportar el hijo a mi campaña? O sea, mi primo. No, hasta el tope de gastos, ¿cierto? Entonces, él podría hasta el tope de gastos. Exacto. Él podría poner hasta los 500 millones. La pregunta, de todas maneras, de todas las campañas tienen que llevar una contabilidad y un libro. Claro, todas las campañas que superen el valor de 200 salarios mínimos tienen que tener un gerente de campaña. El gerente de campaña es el encargado de llevar la contabilidad de campaña. Y esa contabilidad de campaña se la reporta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo lo que hace es revisar, primero, que esté dentro del tope. Segundo, que no haya fuentes de financiación ilegal. Tercero, que esa, digamos, que corresponda con la contabilidad con los recibos. También hay que adjuntarlos. Y es nombrar sus gerentes de campaña va a ser una decisión muy importante, porque hay muchas responsabilidades penales que son para el gerente de campaña. Por ejemplo, fuentes de financiación prohibidas. Ese tipo de delitos son delitos que responde el candidato, pero además el gerente. Entonces, ustedes tienen que tener gerentes de absoluta confianza. Contador de las campañas es obligatorio, los bancos lo exigen para poderles autorizar los créditos. Entonces, la firma del contador. Pero la responsabilidad es para el gerente en los casos de delitos electorales, en todo esto. Entonces, toda campaña que supere 200 salarios mínimos tiene que tener gerente. Campañas de municipios donde no superen los 200 salarios mínimos, ustedes mismos hacen el rol, o sea, el mismo candidato hace el rol del gerente y funciona así. El partido tiene cooperativas. ¿Estamos hablando de las cooperativas común? No. ¿Sí? Entonces, esas cooperativas donan al candidato. Yo creo que entra como fuente de la persona jurídica, no del partido, ¿sí? Sino la persona jurídica. Entonces tendría un tope del 10%. Si entra como una donación, podría donar hasta el 10%. Entonces terminemos la norma. Supongamos que yo soy Donald Trump en Colombia, pues. ¿Me puedo pagar yo mismo mi campaña completa? Absolutamente. El tope de financiación aplica solamente para particulares, no aplica para recursos propios, cónyuge o familiares en el cuarto grado de consanguinidad.
Luego, con posterioridad, la pregunta que me hacía el compañero, con posterioridad a la campaña y previa autorización del Consejo Nacional Electoral, se podrán cancelar con la condonación parcial de créditos o recursos originados en fuentes de financiación privadas dentro de los límites señalados en esta disposición, pero tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el carácter de donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos para este tipo de donaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen los candidatos? Como las donaciones no entran dentro del tope del 10%, perdón, como los créditos no entran dentro de las donaciones del 10%, pasan por créditos, cosas que en realidad son donaciones. Hay beneficios tributarios por hacer esas donaciones. Entonces, suponiendo que yo condono el crédito después, no puede venir mi financiadora a decirme, deme el certificado para yo hacer la exención tributaria que corresponde, ¿sí? Pero pues eso lo que hacen en últimas es terminar burlando la ley. Pero ahora, ya sabemos más o menos las fuentes, de dónde puede venir la plata. Puede venir de recursos propios, de financiación estatal vía anticipos, puede venir de recursos de terceros, vía créditos o donaciones, puede venir de actividades lucrativas que desarrolle mi campaña. Bien, pero ¿hasta dónde puede ir mi financiación? Y ahí vienen los topes. La misma estructura que vimos ahorita. Entonces, la Constitución dice que hay un tope de campaña que se compone de determinado número de plata. La ley dice, el Consejo Nacional Electoral fijará de manera anual el tope de gastos de campaña. Y luego el Consejo Nacional Electoral dice, para el 2019 el tope de gastos de campaña es tal. Entonces, veamos los topes. No. Estaba pensando un momentico de computador. ¿De qué depende el tope de campaña? De la cantidad de habitantes que tiene el municipio. Entonces, ahí aparece un concepto, el censo electoral, que es el número de personas habilitadas para votar en ese municipio. Es el censo, le sacan a las personas menores de 18 años, le sacan a las personas excluidas por cualquier naturaleza de delito que quite los derechos políticos, ahí sacan ustedes el censo electoral. Todos los años hay una actualización de censo. Si ustedes quieren saber el censo electoral de su municipio, le sale resolución, Consejo Nacional Electoral, resolución, Consejo Nacional Electoral, actualización, censo electoral. El censo electoral de este año, según el calendario electoral, creo va hasta mayo de este año. Tengo que revisar la fecha, pero el corte del censo electoral va hasta mayo de este año, que es todas las cédulas expedidas, saca todas las cédulas que tengan derechos políticos. Les pregunto, ¿saben ustedes un aproximado del censo electoral de su municipio? Sí. ¿Sí? Anótenlo ahí para que hagamos un ejercicio donde me digan cuál es el tope. Comencemos por los consejos municipales. Si el municipio tiene 25.000 ciudadanos, el tope de campaña es 444 millones de pesos. Primera consideración. ¿Tienen 444 millones de pesos de tope cada candidato? Son aptos para votar. ¿Perdón? Aptos para votar, más no digamos la última cifra porque población. No es un censo poblacional, es censo electoral. Habilitados para votar, o sea, personas mayores de 18 años que no hayan sido excluidos del censo electoral por delitos que le quiten los derechos políticos, o personas que no hayan sido declaradas incapaces. Eso da una cifra, y todos los años ustedes pueden buscar la cifra del censo electoral actualizado. Entonces, consideren esta cifra, 444 millones de pesos en municipios que tienen menos de 25.000 habitantes. ¿Quiénes viven en municipios de menos de 25.000 habitantes? Levanten la mano. ¿Cuántos concejales hay en sus municipios? 11. Todos 11. Ahora dividan 444 millones en 11.
Eso es lo máximo que se puede gastar un concejal en Manaure, ¿entendí? 44 millones. ¿Por qué? Porque hay el tope electoral es por lista y de cada lista se dividen de manera equivalente en el número de candidatos que tenga la lista. ¿Cuántos candidatos puede tener la lista? 11, porque es el mismo número de candidatos que puede tener. ¿Quiénes viven en municipios que tengan 50.000 hasta 50.000 habitantes? Desde 25.000 hasta 50.000. Entonces, a ustedes les corresponde un tope de campaña de 564 millones. ¿Eso dividido en cuántos concejales tiene su municipio? 13. Entonces, 564 dividido en 13. Ahora les pido que busquen a su municipio acá, para que tengan más o menos una idea de cuánto sería el tope de su municipio. Con el censo electoral, aquí hay municipios de 50.000 a 100.000, municipios de 250.000 a 500.000, municipios de 500.000 a 1 millón, municipios de 1 millón a 5 millones y municipios de 5 millones en adelante. Yo, por ejemplo, vivo en un municipio de 500.000 a 1 millón de personas. O sea que el tope es 2.692 y hay 16 concejales en el municipio en el que vivo. O sea, divido 2.662 entre 16 y ese es el tope de mi campaña. ¿Sí? Creo que son 400 millones, 444 millones, una cosa así. 260 millones en el caso de la campaña de un consejo en el municipio de 500.000. Entonces ya saben, ya hicieron la cuenta del suyo, va a caer ahí en el celular el ejercicio. Pues el cálculo en la calculadora. Entonces, ¿quién nos dice cuántos tocan en su municipio? 43.417.629 da la división de 664 millones dividido en 13. Entonces, ¿qué municipio es? 564. Sevilla. Sevilla. Entre menor A 50.000. ¿Qué otros municipios tienen por ahí en el mapa? Así ustedes pueden sacar la cuenta. El mismo ejercicio aplica para asamblea. Entonces, en asambleas, ustedes tienen departamentos que tienen menos de 200.000 ciudadanos. De 200.000 ciudadanos en el censo electoral. ¿Quién vive en un departamento de menos de 200.000 ciudadanos? En su departamento, el tope es 668 millones para la asamblea. ¿Cuántos diputados hay en el departamento? ¿Qué departamento es? Guaviare. En Guaviare. ¿Cuántos diputados hay en Guaviare? Creo que 13. ¿Sí? ¿Más? 13. Entonces, 668 millones dividido en 13. Así sabemos cuánto es el tope electoral. Y hagamos el ejemplo del caso extremo, del otro caso. Departamentos que tienen 4 millones de ciudadanos. Antioquia, Valle, pues no aplica para el caso de Cundinamarca, porque en el caso de Bogotá se sacan esos del censo porque el censo de Cundinamarca es diferente al censo de Bogotá. Porque Bogotá no vota para la asamblea. ¿Me explico? Bogotá vota para el Consejo de Bogotá, pero no vota para la asamblea ni para... Sí vota para la gobernación, pero no para la asamblea de Cundinamarca. Entonces no cuenta. Entonces en Bogotá, digo, en Valle, por ejemplo, tenemos un tope de 11.000 millones. Creo que allá hay 19 diputados. ¿Alguien del Valle que nos diga? ¿Cuántos? 21 diputados. Entonces 21 dividido en 11.091 millones. Si quieren hacer la división ahí, alguien. Entonces, alguien que se quiera lanzar a la Asamblea del Valle va a tener de tope 526 millones para hacer su campaña. ¿Sí?
¿Que no pase el umbral? Pues ahí tiene un problema para devolver la plata. Y ahora, para alcaldías y gobernaciones, no tienen que hacer ninguna división, ya ustedes tienen el tope establecido en la resolución. Entonces, alguien que se quiera lanzar a la alcaldía de Manaure, ¿cuánto tiene de tope? 114 millones. Y alguien que se quiera lanzar a la alcaldía de Bogotá, ¿cuánto tiene de tope? 4.172 millones de pesos. La resolución les dice directamente. Alguien que se quiera lanzar a una alcaldía o municipio como Medellín, 2.000 millones de pesos, o un municipio como Bucaramanga, 1.900 millones de pesos. Sobrepasar los topes o fuentes ilegales de financiación, como lo sería en este caso la Drummond, que es una fuente, anticipándome, fuente ilegal de financiación porque es una empresa, persona jurídica extranjera, entonces no puede financiar la campaña. ¿En qué norma se puede encontrar estos topes de financiación? Esta es la resolución 2058 del Consejo Nacional Electoral. Pero no se emocionen tanto con el número porque el otro año va a haber otro número. Esta solo aplica para el 2019, ¿sí? Lo que ustedes sí tienen que saber es que, ¿dónde encuentran esto? Se meten a la página del Consejo Nacional Electoral y hay una parte donde dice resoluciones. Y van sacando ellos las resoluciones por medio de la cual se fija el valor de reposición por voto, por medio de la cual se fija el tope de gastos electorales, por medio de la cual todas las cosas que están en la 1475, que necesitan una reglamentación adicional, ustedes las encuentran en la reglamentación del Consejo Nacional Electoral. ¿Y dónde la encuentran? En la página ponen reglamentación Consejo Nacional Electoral y tienen una parte donde va recopilando todas las resoluciones. Entonces así las pueden encontrar. Pero también van a tenerlas en el drive que van a recibir con todos los instrumentos. Entonces ahí pues lo pueden revisar para su municipio. Reforma del equilibrio de poderes, creo que ese es el acto legislativo 2 del 2015. No estoy seguro del número, pero ¿qué dice en esa norma? Ahorita más adelante nos vamos a meter a fondo, pero básicamente que dos partidos que sumados no tengan más del 15% de la votación se pueden ir en coalición a las corporaciones públicas. Hay dos tipos de coaliciones: coaliciones a cargos uninominales, coaliciones a cargos plurinominales. Uninominales son permitidas desde antes de la reforma del equilibrio de poderes. O sea, usted puede tener en la misma boleta, puede tener Centro Democrático, FARC y Maíz. Podría pasar. Pero legalmente podría pasar, ¿cierto? Entonces, en uninominales y en plurinominales puede pasar a partir de la reforma del equilibrio de poderes que permite esas coaliciones. Pero lo que les digo, esas coaliciones carecen de reglamentación. Entonces, pues hay algunos vacíos que toca llenar, que se tienen que llenar vía legislativa, que sería bueno que los congresistas del partido propusieran formas de llenarlo, pero ahí hay un vacío pues para completar. Hay muchísimas cosas sobre las coaliciones que no son claras, por ejemplo el régimen de militancia, a quién le debe responsabilidad sobre la curul, si al partido o a la coalición. Hay muchas cosas ahí como vacías, pero devolvámonos porque nos metimos a un tema que iba más adelante, que puede ser interesante, pero va más adelante. Los partidos a nivel estatutario tienen distintos acuerdos de cuánto queda en el partido, cuánto recibe el candidato. Hay acuerdos diferentes, hay partidos donde todo se queda en el partido, hay partidos donde todo lo recibe el candidato, funciona de maneras distintas.